Que Dios les bendiga a todos, queridos hermanos. Qué gustazo, qué alegría saludarlos. Hoy martes 16 de diciembre. Estamos en la serie Los símbolos de la Navidad. Hoy es el día 16 y este devocional se titula Las velas, la luz que se entrega. El día de ayer hablamos de las coronas de Adviento. Mencionamos dos tipos de coronas. La corona litúrgica, que se usa sobre todo en el contexto del servicio de la iglesia, del culto de adoración. Se prenden 4 velas cada uno de los 4 domingos antes de la Navidad, y el día de la víspera de la Navidad se enciende la vela de Cristo Jesús, y todo este simbolismo nos recuerda la esperanza del Rey. Tenemos esperanza en que vino el Rey de Reyes, que es Cristo Jesús, y murió por nosotros, porque también nos recuerda la corona de espinos que utilizó el día que entregó su vida y derramó su sangre por nuestra salvación. Así es que el día de hoy vamos a hablar acerca de las velas que se ponen en la corona de Adviento, pero también de las velas en general, porque las velas se han convertido en un símbolo de la Navidad por sí mismo, y que es bastante obvio y claro entender cuál es el significado de las velas. Es la luz de Cristo. La palabra de Dios dice en una de las profecías acerca de la venida del Mesías, Isaías capítulo 9, no habrá para siempre oscuridad. Nuestro mundo estaba en las tinieblas, nuestra vida estaba en las tinieblas sin Jesucristo. Y el mundo entero estaba en la oscuridad. Pero Dios había prometido que una luz de esperanza iba a ser encendida e iba a disipar la oscuridad, alumbrar nuestras tinieblas. Y cuando Cristo nació allá en Belén, la luz vino al mundo. Vimos su luz. Y cuando Cristo Jesús nace en nuestros corazones, no solamente en un sentido global, cósmico, la luz eterna de Dios vino a este mundo, sino también en un sentido personal. Cuando creemos en Cristo, cuando abrimos nuestro corazón a Cristo Jesús, confesamos nuestros pecados y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, entonces también la luz viene a nuestra vida y alumbra nuestra oscuridad. Y bueno, es bastante común en la Biblia el asunto de las luces. De hecho, el día de mañana vamos a hablar también de las luces en general, pero el día de hoy nos vamos a concentrar en las velas. Así es que vamos a orar y vamos a pedir que Dios nos hable para que entendamos el símbolo de las velas. ¿Por qué prendemos velas? ¿Está bien que prendamos velas? Sí, no. Vamos a reflexionar en eso, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, porque enviaste a tu Hijo Jesús, la luz que vino al mundo a alumbrar nuestra oscuridad. Ayúdanos a entender este simbolismo, Señor, para que nos apunte a las verdades de tu palabra. En el santo y poderoso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Ya explicamos que se trata de la luz de Jesús. ¿Sabes que las primeras palabras que Dios dice en la Biblia son sea la luz? La luz es algo muy importante en nuestra vida, ¿no? No veríamos nada, no podríamos ni vivir sin la luz. Así es que la luz está en todas partes, pero específicamente en Navidad es un símbolo que nos recuerda que la luz de Dios vino a este mundo. Sin embargo, quiero comenzar también por señalar algunas cosas con las que debemos tener cuidado, porque el asunto de las velas en algunos contextos pues se convierte en una superstición más que en un símbolo que nos apunta a Jesús. Y es lo que estamos tratando de evitar en toda esta serie. Queremos que todos estos símbolos sean eso, símbolos, elementos que nos apunten a Cristo Jesús y no supersticiones que nos distraigan del verdadero significado de la Navidad. Y me parece que con las velas hay varios peligros. Todos sabemos que en muchas religiones, y específicamente en algunas formas de cristianismo, las velas se utilizan como elementos de superstición, ¿no? Para prenderle velas a los santos, a la Virgen, que para muchos puede ser un mero simbolismo y ya está, pero lo cierto es que también se puede convertir en un acto de superstición y también en un acto de incluso adoración. Y ya quedamos que la adoración es única y exclusivamente a Dios. La propia Iglesia Católica lo afirma así. La propia Iglesia Católica prohíbe la adoración a cualquier persona, cosa que no sea Dios. Claro que una cosa es la teoría y otra es la práctica. En la práctica muchas personas adoran a la Virgen, adoran a los santos, y eso es algo que no es correcto por la propia Biblia y por la propia enseñanza de la Iglesia. La adoración es única y exclusivamente a Dios.
Y nuestras oraciones también deberían ser única y exclusivamente a Dios. Así es que debemos tener cuidado con este asunto de las velas. Pero eso no significa que encender velas sea pecado, ¿no? A veces encendemos velas simplemente como un asunto de necesidad, ¿no? Se va la luz y ¿qué haces? Sacas las velitas y ya está. El problema no es la vela, sino cómo la usamos. Sé que para los mexicanos a lo mejor ni siquiera sabíamos esto, pero en Colombia y algunos otros países de Sudamérica existe una tradición de las velitas, el famoso Día de las Velitas, el 7 de diciembre. Y es una tradición muy familiar, la gente enciende velas, se ponen velitas por toda la casa, a veces también en el patio, y cada que enciendes una vela me parece que pides un deseo, similar a lo que hacemos en los cumpleaños, ¿no? Prendes tu vela en tu pastel de cumpleaños, los que ya estamos bien grandes, pues parece que hay una fogata, ¿no? Porque ahí hay muchas velas y le soplamos y pedimos un deseo, y qué bonito, una tradición, un símbolo, y ya está. Y si es así, pues está bien. El problema es que esa tradición también viene de una doctrina equivocada. Esa es la verdad. La doctrina de la Inmaculada Concepción de María. Una doctrina que dice que María también fue concebida sin pecado para poder dar a luz a Jesús. Y la Biblia no dice absolutamente nada al respecto de la Inmaculada Concepción de María. Y de hecho es una doctrina falsa, porque a lo que está apuntando, lo que está haciendo es elevar a María como una diosa o como alguien digno de devoción y reverencia porque no tuvo absolutamente ningún pecado. Y eso es una doctrina que está totalmente fuera de todo lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que todos los seres humanos hemos sido corrompidos por el pecado, todos. Y el único perfecto, santo, inocente, puro y sin mancha fue Cristo Jesús. Él sí fue concebido sin pecado por obra del Espíritu Santo. María no. María fue una mujer extraordinaria, con una misión única y preciosa, y todo nuestro máximo respeto para María, pero no es ni corredentora, ya lo dijo la propia Iglesia Católica, ni Madre de Dios en el sentido de antes del Dios eterno. Sí podemos decir que es Madre de Dios en el sentido de que fue madre adoptiva de Jesucristo, que es Dios, pero tenemos que tener mucho cuidado con esa frase, porque generalmente es muy malentendida. Yo prefiero evitarla totalmente. Porque no, María no es madre de Dios. Fue madre adoptiva de Jesús, que es Dios en la carne. Pero no madre de Dios. Es absurdo. Dios es el principio de todas las cosas. No puede tener madre. No puede haber alguien antes de Dios, definitivamente. Y bueno, el 7 de diciembre viene esa tradición de esta doctrina de la Inmaculada Concepción. ¿Significa que es pecado encender velas el 7 de diciembre? No, de ninguna manera. Pienso que hay que hacerlo bien, con un significado correcto. ¿Cuál es el significado correcto de las velas? La luz de Cristo que alumbra nuestra oscuridad. Y si las familias quieren prender las velitas el 7 de diciembre o cualquier otro día, que lo hagan, siempre y cuando se enseñe que no estamos adorando a nadie más que a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el único Dios verdadero, al que hacemos nuestras oraciones y a quien damos nuestra devoción y nadie más. Y el asunto de pedir deseos, pues creo que en la mayoría de los casos es más que nada una tradición y ya está. A Dios le oramos y le pedimos cosas. Y este asunto de pedir deseos cuando apagamos una velita, pienso que también tenemos que tener cuidado porque se puede convertir en una superstición. No, mi amado hermano, las velas no cumplen ningún deseo, ni las del cumpleaños, ni las de Navidad, ni las de nadie. Las velas, son objetos de cera y ya está. Podemos pedir a Dios y Él puede respondernos según su voluntad. Y las velas nos pueden recordar la luz de Cristo y nos pueden recordar nuestra comunión con Dios. Sí, qué bonito, pero tengamos cuidado de no caer en supersticiones, de no caer en adoración a nadie que no sea nuestro Señor Dios y de no caer en doctrinas equivocadas que no están en la Biblia. Habiendo dicho lo cual, mis amados hermanos, vamos a la enseñanza de las velas en específico, que dijimos tiene que ver con la luz, pero mañana hablaremos más de la luz. Hoy quiero hablar, para terminar este devocional, de algo muy específico de las velas. Una vela no es la luz más fuerte, pero tiene un simbolismo que me encanta. Una vela se va consumiendo a sí misma. Para que una vela alumbre, tiene que perder algo. Para alumbrar, tiene que ser consumida. Tiene que ser derramada. La cera va siendo derramada. Podemos decirlo así, para que una vela sea útil, tiene que perder algo de sí misma.
Y me encanta porque eso es lo que hizo Cristo. La Navidad nos recuerda la encarnación de Dios. Dios vino al mundo, Dios se hizo hombre. Y dice la Biblia que cuando Cristo vino, se vació de sí mismo. Filipenses 2. Dice la Biblia que no teniendo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se vació de sí mismo. Se hizo siervo, siendo Dios se hizo siervo. Se despojó de su divinidad. Y la Biblia dice que hagamos lo mismo. Mira cómo dice Filipenses 2:17. Bueno, ese mismo texto que les menciono dice, tengan ustedes ese mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo igual a Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Y luego dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:17, y aunque yo sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que seamos velas. Así como Cristo se despojó de sí mismo para venir al mundo y alumbrarnos con su luz, también nosotros encendamos una vela en nuestro corazón para ser consumidos en entrega, en sacrificio delante de Cristo, delante de Dios, para servicio de Él y de otros. Déjame terminar con estos 3 desafíos. Número 1, espera en la luz de Dios que alumbra nuestra oscuridad. Jesús es la luz que vino al mundo para alumbrar nuestra oscuridad. Número 2, entrega tu vida a Cristo como Cristo se entregó por ti. Cristo vino a hacer un sacrificio por amor a nosotros. Y dice Romanos 2, también nosotros presentemos nuestra vida en sacrificio agradable a Dios. En libación, la palabra libación significa derramar en adoración a alguien. Eso es una vela. Se va derramando lentamente la cera para que brille la luz. Así nosotros, mi amado hermano, nuestra luz brilla más cuando más nos entregamos a Cristo. Brillamos más cuando más nos negamos a nosotros mismos. Cuando menos queremos brillar por nosotros y más queremos que Cristo brille en nosotros. Como dijo Juan el Bautista, que yo me haga más pequeñito para que Cristo se haga más grande. Eso es lo que hace una vela. Una vela dice que yo desaparezca para que el fuego alumbre. Así nosotros, que seamos entregados en sacrificio por Cristo para que su fuego alumbre este mundo. Enciende la luz de tu alma con el fuego del Espíritu Santo. Cristo es la luz del mundo, pero también nos dice que seamos luces en el mundo. Espera en la luz de Dios que alumbra nuestra oscuridad. Entrega tu vida a Cristo como Cristo se entregó por ti y enciende la luz de tu alma con el fuego del Espíritu Santo. Cada vez que veas una vela en esta Navidad, mi amado hermano, acuérdate, eres un sacrificio, eres una vela que es derramada en el altar de adoración a Dios para que la luz de Cristo brille y alumbre a este mundo que está en la oscuridad. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por la luz que enviaste en Cristo Jesús. Ayúdanos a hacer velas que alumbren este mundo, Señor, también cuando nos derramamos delante de ti. Gracias, Padre Santo. Perdónanos cuando hemos usado los símbolos de la Navidad de forma equivocada. Ayúdanos a usarlos de forma correcta. En el precioso y santo nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto y bendiciones.